Seminario de Ética para Administración de Empresas, sesión 4. El presente video tiene como objetivo explicar qué son las posturas éticas y qué son los sistemas normativos. Es importante comprender que dentro de lo que se viene desarrollando en el curso hay tres elementos importantes a considerar: la persona, la comunidad y la formación ética. Entiéndase por formación ética la capacidad que tiene el ser humano para reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de las mismas dentro de un contexto amplio, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico y a nivel profesional. ¿Qué son las posturas éticas? Número 1. En términos sencillos, una postura implica una percepción o un enfoque sobre el cual yo voy a analizar y comprender al sujeto y la acción. Dentro del curso de Seminario de Ética para Administración de Empresas, vamos a explicar dos grandes posturas: las éticas materiales y las éticas formales. La primera postura que vamos a explicar es la que se denomina éticas materiales o éticas teleológicas. Dentro del ámbito de la filosofía y de la ética, estas éticas materiales o éticas teleológicas van a concentrarse en analizar la acción. ¿Qué criterios toma en cuenta para analizar la acción? Son tres criterios: el fin de la acción, el sentido de la acción, el tiempo a mediano y largo plazo que esta acción va a generar bienes mínimos. ¿Qué debo entender por bienes mínimos? Son aquellos bienes que deben ser distribuidos para el bien de la humanidad. Brindo el siguiente ejemplo, de carácter histórico. Durante la Guerra Mundial, Estados Unidos decide lanzar la bomba atómica en dos poblados del mundo, en Hiroshima y Nagasaki. Si yo utilizo esta postura ética para analizar esa acción, yo tengo que tomar en cuenta cuál es el fin último de la acción. Podría establecerse de manera preliminar que el fin de la acción es terminar la guerra mundial. ¿Cuál es el sentido de la acción? El lanzar la bomba. El sentido de la acción es reducir los costos económicos y políticos que tiene el mantener la guerra por mucho más tiempo. Si yo hago una valoración del fin y del sentido en términos de tiempo, puede ser que a mediano y largo plazo la acción sea valorada como positiva en virtud del beneficio que trae a la humanidad en ese plazo, a mediano y largo plazo, y esto es lo que denominamos bienes mínimos. Existen dos ejemplos de las éticas materiales o éticas teleológicas. El primer ejemplo es la ética de las virtudes. ¿Cómo debo entender esta ética de las virtudes? Es la capacidad que tengo para poderme entrenar ante determinados actos que son buenos para la humanidad. Es decir, yo como ser humano puedo ejercitarme en ser una persona honesta, en ser una persona cada vez más cercana a la perfección y así sucesivamente. Y mis acciones van a ser reflejo de eso. Segundo ejemplo, es lo que denominamos dentro del área de filosofía las éticas religiosas. ¿Cuál es la particularidad de las éticas religiosas? Que éstas establecen qué es lo que debe hacerse, el sentido de lo que debe hacerse para que mi existencia tenga valor. Por ejemplo, dentro de la religión católica se establece en el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, un conjunto de acciones que yo tengo que seguir para que mi existencia tenga valor. En el Nuevo Testamento también se dan orientaciones que el ser humano tiene que seguir para que su existencia tenga valor. Estos son dos ejemplos de éticas materiales o éticas teleológicas. Repito, las éticas materiales o las éticas teológicas se van a concentrar únicamente en analizar la acción, su fin, su sentido dentro de un espacio del tiempo, para determinar cuáles son los bienes mínimos de esa acción para la humanidad.
La segunda postura se denomina ética formal o ética deontológica. Las éticas que refieren a esta postura están marcadas por el principio del deber, es decir, se establecen normas, se establecen principios que no son negociables bajo ninguna estructura política, económica y social. Se rigen por principios de sentido y validez, es decir, una sociedad decide darle valor y sentido a ciertos principios. Por dar un ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que no son renunciables bajo ningún contexto. Se rigen por principios de justicia. Las éticas formales o éticas deontológicas se encuentran bajo una estructura escrita bajo la forma de normas. ¿Cuál es la pregunta que orienta esta postura? Es la siguiente: ¿cuáles deben ser las reglas propias para la convivencia humana? Por ejemplo, los derechos humanos trabajan sobre principios de libertad, igualdad, responsabilidad, justicia, prosperidad, dignidad, entre otros. Esas reglas nosotros las hemos establecido como principios que deben regular todas nuestras dinámicas sociales y culturales y que no pueden ser negociables. Ejemplos de éticas formales o éticas deontológicas. Tenemos el conjunto de leyes y deberes que tiene una sociedad en particular. También tenemos ejemplos a nivel de normativas. Existen normativas que vienen a regular, por ejemplo, el quehacer profesional de un contador, de un administrador, de un médico, de un docente. Esta normativa ha sido producto de la construcción y reflexión de procesos de consenso, en donde todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son esos principios que no son negociables, esas reglas que deben venir a regular y organizar todas las dinámicas sociales, culturales y económicas según el contexto que nos ocupa. La ética, al utilizarla como un medio para analizar al sujeto y las acciones que este sujeto realice dentro de un contexto social, cultural, político determinado, existen dos niveles de los cuales yo puedo hacer uso para realizar la reflexión o la valoración a la cual voy a prestar atención. El primer nivel se conoce como la ética descriptiva. Este nivel implica o tiene la comprensión de que nuestro comportamiento es producto de los diversos ciclos de socialización que experimenta un ser humano. Entonces, el ser humano, de manera inicial, cuando está creciendo, el primer círculo de socialización es su familia. Posteriormente pasa a un segundo ciclo de socialización que serían sus pares, sus compañeros de kinder, por ejemplo, escuela, colegio y universidad. Posteriormente, el tercer ciclo es cuando el ser humano entra en contacto con personas adultas dentro de diversos ámbitos, no solamente laborales, sino incluso a nivel de entretenimiento. Todos estos ciclos de socialización van a moldearme y van a determinar lo que es importante a nivel de normas, valores y principios. El segundo nivel se conoce como la ética normativa y esto establece que es necesario formular o establecer principios generales que justifiquen los sistemas normativos. Argumenta por qué se deben adoptar determinadas normas bajo determinados contextos. Entonces, tal y como ustedes lo pueden visualizar en la imagen, las normas vienen reguladas en diferentes niveles. Existen normas que establecen leyes que nosotros tenemos que apegarnos a ellas según un sistema normativo particular para estar acorde con la dinámica social.
Igual existen normas sociales que están más relacionadas con la parte cultural. Por ejemplo, en algunas latitudes ciertos comportamientos son considerados como buenos, como eruptar. En el contexto de nosotros local, esa acción es incorrecta, pero en otros contextos sociales es correcto. Y así sucesivamente. Entonces, recapitulando, la ética descriptiva y el nivel de la ética descriptiva establece que el comportamiento del ser humano es producto de la socialización, mientras que la ética normativa establece principios sobre los cuales yo me tengo que apegar a ellos de acuerdo al sistema normativo en el cual yo me esté moviendo. En términos generales existen diferentes sistemas sociales. Los sistemas sociales en general, entiéndase el Estado, por ejemplo, se encuentran mediados por la interacción, por la organización y por un contexto social determinado. A grandes rasgos vamos a ver 4 sistemas normativos que, al igual que la ética, establecen un conjunto de principios y normas para regular y organizar el comportamiento humano. Un primer sistema normativo es el derecho. El derecho establece normas de carácter legal y jurídico que van a orientar el comportamiento humano dentro de una sociedad particular. Un ejemplo puede ser la Constitución Política de Costa Rica, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, el Código Laboral Penal. Estos son ejemplos de sistemas normativos que vienen a regular el comportamiento del ser humano dentro de un contexto social establecido, en caso del ejemplo que estamos dando de Costa Rica. El segundo sistema normativo, entiéndase, un conjunto de normas que van a regular el comportamiento humano, lo tenemos la religión. Un ejemplo es la religión católica. La religión católica establece, en términos generales, un conjunto de principios o mandamientos que van a orientar nuestro comportamiento y que nos van a acercar a poder alcanzar la vida eterna. El tercer sistema normativo es la moral. La moral va a establecer un conjunto de principios, de normas importantes a nivel de costumbres dentro de un contexto social. Entonces vamos a ver que hay sociedades que tienen como valioso, como importante, ciertos comportamientos y los van a promover y los van a respaldar y los van a premiar. El cuarto sistema normativo es el de la ciencia. La ciencia parte de un conjunto de normas que van a regular el quehacer científico. En este caso, la ciencia, en términos generales, establece que ella misma va a buscar la verdad y va a lograr obtener conocimiento objetivo para lograr la evolución de la humanidad. En virtud de esto que acabo de mencionar, va a establecer ciertas normas básicas para poder generar conocimiento científico. Por ejemplo, y lo menciono rápidamente, el método científico establece un conjunto de pasos que yo tengo que seguir para que el conocimiento que yo vaya a generar sea objetivo y sea de un valor de carácter científico. Todo aquel conocimiento que no se regule por estas pautas establecidas por la ciencia no van a ser consideradas como un conocimiento valioso e importante. Entonces, recapitulando, la ética no es el único sistema normativo, sino que existen otros sistemas normativos que van a venir a regular y ayudarnos a evaluar el comportamiento del ser humano.